Por último, quería preguntarte, Francisco, o Pancho, acerca de qué pensás de la vigencia del movimiento peronista en la actualidad, más allá del partido justicialista. ¿Cómo crees que está vigente el peronismo actualmente? Bueno, se hace muy difícil. Es una pregunta que me pone en un apriete muy, diríamos, bastante complicado porque yo me dediqué con mucha pasión y mucha, digamos, honestidad a tratar de trabajar sobre el primer peronismo, analizar sus circunstancias, sus orígenes, estudiar los sistemas de itinerarios, las relaciones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es evidente que, digamos, todo ese proceso que empieza con una gran convulsión cultural y social que confluye en ese movimiento, dio lugar a un paradigma civilizacional que se expresó a través de una Argentina real, donde mucha gente fue incluida y donde la Argentina encontró su propio proceso de modernización. Yo diría que la modernidad en la Argentina es una modernidad que comenzará con el primer peronismo. Entonces, digamos, esos tiempos fueron de una dinámica tan gigantesca y de un compromiso tan importante, no solamente de quienes tuvieron la responsabilidad de conducción, sino de quienes adhirieron a ese movimiento, que hablar ahora del peronismo actual, sin la existencia de Perón, después de años de haberse despreciado la doctrina, digamos, dentro del mismo movimiento hay gente que dice o que sostiene que la doctrina es, digamos, algo perimido, y entonces durante los 90 decían que la doctrina peronista era antigua y se hicieron neoliberales, o sea, adoptaron el discurso del liberalismo del 1700 y pico y del 1800. O sea, te decían que la doctrina justicialista, que es del 40, era antigua, y el liberalismo, que es más antiguo, que era lo moderno. Es decir, ahí, digamos, yo creo que hay una vulgarización en cierto sentido de mucha dirigencia, que tuvo también que ver, obviamente, con la existencia de un proceso que devastó al peronismo. Yo creo que el proceso de reorganización nacional fue, en uno de sus aspectos, un peronicidio, no solamente por la muerte de los militantes y referencias, sobre todo de delegados gremiales, sino también por la reinstauración del país burgués, que es básicamente la ley de entidades financieras, y lo expresa, aparte con franqueza y dureza, Martínez de Oz cuando dice vamos a dar una vuelta de página, es decir, vamos a terminar con esta Argentina rara y vamos a empezar de nuevo con esta Argentina inserta en el mundo capitalista, etcétera, etcétera. Claro, Y y se bueno, cambia el modelo económico nuevamente, ¿no? Se vuelve totalmente al modelo agroexportador, dejando de lado lo que fue tan importante, la industria. Bueno, industria pesada llegó a ser siderúrgica también durante los gobiernos de Perón, ¿no? Esto totalmente es dejado totalmente de lado y como decías vos, los delegados gremiales encabezaron los principales, bueno, digamos, las listas, ¿no? De torturados y de secuestrados. exacto. Y además, y además de todo esto, tiene que agregarse, digamos, el proceso y además, obviamente, una situación de descomposición del movimiento, ¿no? El movimiento se fue descomponiendo, digamos. Lentamente el movimiento obrero fue perdiendo protagonismo y esa garantía que tenía el movimiento obrero de estar presente en las cámaras para garantizar la capitalización del trabajo fue desplazada. Los fuertes, digamos, liderazgos territoriales cada vez más reemplazados por acuerdos superestructurales, una gran incorporación de servicios de inteligencia de todo tipo, convirtiéndose inclusive en líderes políticos o funcionarios políticos, que después saltaba que habían sido servicios de inteligencia. La figura de los operadores políticos, que, digamos, son articuladores de la superestructura política sin una base de sustentación. La idea de que la política ya no necesita más de las bases.
Bueno, una serie de elementos condujeron a que hoy el peronismo sea más bien una estructura con una altísima inteligencia y capacidad para construir poder, digamos, para constituirse como facción política con aspiraciones de gobierno, que para construir un poder que concluya la tarea liberatoria del primer peronismo. Y esto se ve claramente. Hoy, digamos, prácticamente ya toda la supuesta renovación dirigencial se está dando de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Entonces, desde ese lugar, y sobre todo teniendo en cuenta una serie de claudicaciones de los últimos años, salvo algunas excepciones, porque uno no puede generalizar, hubo momentos o periodos, algunos más breves o menos breves, donde hubo tentativas de recuperación de cierto espíritu, pero para recuperar cierto espíritu se requiere, digamos, una centralidad, digamos, no hay posibilidad de liberación sin capitalización del esfuerzo de trabajo, y no hay capitalización de fuerza de trabajo sin una unidad de la fuerza de trabajo. Con lo cual, eso no fue promovido por ningún otro gobierno en la historia del país, salvo por Perón desde fuera del gobierno, y eso hace que cualquier expresión, digamos, política que represente, aunque sea nominalmente, al peronismo, al justicialismo, se ve vaciada de la sustancia del poder necesario para encargar las transformaciones. O sea, en general se quedan muy solos, y eso no está bien. Porque tampoco hay una comprensión real de cómo se construye. La única experiencia real de construcción de una Argentina, digamos, que se puso de pie está ahí. Bueno, estudiarla, a ver, posiblemente hay cuestiones que sean diferentes, cuestiones que haya que modificar, está bien, pero mirala, léela, entendela. Pero hay como una ignorancia y además una vulgata infernal. O sea, cualquiera dice cualquier cosa, le decía Perón cualquier cosa, y en realidad, mejor que decir es hacer, tendrían que mirar qué hizo más que dijo, porque cada texto de Perón es momento de una acción, pero también está la acción atrás. Entonces me parece que hay una crisis muy, muy, muy profunda. Hay algunos dirigentes que tienen conciencia de esta situación y que podrían aportar a la construcción de algo nuevo, pero en general yo veo que será una labor de las nuevas generaciones, las futuras generaciones. Vos justamente hablabas, ¿no?, de tener esperanza, porque, bueno, digamos, querer el país es conocerlo y también asimismo tener esperanza en él. Así que te preguntaba, porque te escuché decir en una entrevista que mirabas con optimismo el movimiento justamente que se está dando desde el feminismo, o de las mujeres, ¿no? Este protagonismo que en los últimos años se está viendo. Que tiene una larga historia, ¿no? El peronismo fue muy importante para eso, ¿no? Ya con la Constitución de 1949, con la figura de Eva Perón, ¿no? Bueno, y con muchas cuestiones, pero ¿cómo ves el movimiento que tiene que ver con las mujeres? El movimiento que digamos, como todo movimiento de lucha, es un movimiento que debe ser, digamos, respetado, considerado e inclusive analizado muy profundamente. A mí me da la impresión de que es muy importante que, digamos, no solamente en los ámbitos políticos y gubernativos las mujeres participen cada vez más activamente en un plano de igualdad, sino también en los planos sindicales. Eso lentamente se va logrando. Uno que trabaja con los sindicatos se va dando cuenta que cada vez hay más compañeras que son delegadas del estamento. Bueno, eso es un proceso que, digamos, debe llevar tiempo. Lo que no me gusta a veces es cierto apresuramiento, digamos, todo proceso de cambio tiene que ser un proceso de cambio, tiene que ser madurado, porque lo que se conoce patriarcado es una cuestión cultural, todos lo entendemos. Ahora, del patriarcado somos víctimas todos, los hombres y las mujeres. A nosotros nos formaron en el patriarcado, las mujeres también fueron formadas en el patriarcado. Si querés llamarlo así, a mí no me encanta denominarlo así, pero como es un nombre que se utiliza, lo voy a utilizar, pero lo dejo ahí. Sí. Pero de todos modos, si es así, si es cultural, las víctimas son todos. Entonces, de una cultura que lleva centurias o milenios, si quieres llamarlo, no se cambia de un día para otro los palazos, ni tampoco violando ciertos principios que tienen que ver con
derecho a ser escuchado, esas cuestiones. Entonces, me parece que hay grupos y grupos. Hay gente que realmente entiende lo que es el movimiento de mujeres y la importancia, y que además todo movimiento de liberación es de hombres y mujeres, no es la lucha entre mujeres y hombres, sino de hombres y mujeres juntos por la liberación del país. Me parece que la contradicción principal sigue pasando por ahí. Entonces, todo lo que contribuya a esa división ficticia, y ahí no lo considero positivo. Sí lo considero positivo la lucha por, digamos, la igualdad de oportunidades y de género, me parece fantástica. Y me parece que tiene que ser progresiva, y me parece que a medida que es progresiva va. Ahora, cuando eso se transforma o eso encubre una lucha interior, y me parece que no conduce a nada. Y cuando eso además conduce a eliminar los principios básicos y conquistas básicas de los derechos humanos, como el ser escuchado, la defensa en juicio, etcétera, a mí me parece que no, eso no es demasiado, diría Cobos, no es positivo, es no positivo. Bueno, muchas gracias, Francisco, por la entrevista. Lo van a ver más en profundidad entonces en el seminario optativo de la Universidad Nacional de Lanús, que se llama Introducción al Peronismo. También es docente Sergio Arriba, y bueno, y muchos más, pero lo conozco a él, así que seguramente va a ser muy, muy interesante poder cursarlo. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto.